Buen día a todos. Continuamos con el estudio de la integral indefinida en un nivel 1. Previo a ello necesitamos definir lo que llamaremos la primitiva o antiderivada de una función. La primitiva o antiderivada de una función va a ser una nueva función con ciertas características, ¿no? La definición precisa sería la siguiente, ¿no? Si dada una función f minúscula que va de i a los números reales, y en este caso es un intervalo, quiere decir que está contenido en los números reales, decimos que f mayúscula es otra función que va de i a los números reales, es una primitiva o antiderivada de f minúscula si f mayúscula es derivable en i, y para todo x que está en i se tiene que la derivada de f mayúscula en x es igual a f de x minúscula, f minúscula de x, ¿no? Tal vez un poco confuso esta definición, pero lo que podemos decir en palabras más sencillas es lo siguiente, ¿no? F minúscula es una función que está definida en un intervalo hacia los números reales, ¿no? Decimos que una función es una antiderivada de esta f minúscula si cumple tres condiciones, ¿no? Primero, la función, la antiderivada debería estar definida en el mismo intervalo, ¿no? O sea, si acá está definida en i, debería estar definida en el mismo intervalo. ¿Qué más? La antiderivada debería ser una función derivable en todo el intervalo donde está definida la función, en este caso f minúscula, ¿no? Y tercero es que para todo punto de ese intervalo la derivada de f mayúscula, en este caso de esa antiderivada, debe ser igual a f minúscula, en este caso de x, ¿no es cierto? O sea, tres condiciones. Una antiderivada debe tener el mismo dominio de la función, debe ser una función derivable, y la derivada de esa antiderivada debe coincidir con la función, en este caso f minúscula, ¿no es cierto? Ahora, un ejemplo para ser más concretos, ¿no? Dice lo siguiente: sea f minúscula una función que va de los números reales a los números reales. Con regla de correspondencia, f de x igual a x al cuadrado. Afirmamos que f mayúscula, definida también de R a R, con f mayúscula de x igual a un tercio de x al cubo, es una primitiva de f minúscula, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cumple esta f mayúscula, esta primitiva o antiderivada, ¿no? Primero, tiene el mismo dominio que f, ¿no? Va de R hacia R, ¿no es cierto? Después, la función f mayúscula que estamos considerando, o sea, el candidato a primitiva o antiderivada, también es una función derivable. Este es un polinomio y lo podemos derivar tantas veces como queramos, ¿no es cierto? En particular es una función derivable nada más, ¿no? Ahora, si nosotros calculamos la derivada de f mayúscula, ¿no? F' de x, que nos da un tercio, ¿no? Si derivamos x al cubo sería el 3 baja, ¿no? Y restamos una unidad al exponente de x, ¿no es cierto? Tenemos un tercio por 3x al cuadrado, que simplificando acá, ¿qué es lo que tendríamos? Simplemente x al cuadrado. Y eso ocurre para todo x que está en los números reales, ¿no es cierto? Entonces cumple las tres condiciones esta f mayúscula, por lo tanto esta f mayúscula es una antiderivada de f minúscula en este caso. ¿Cómo decimos esto? Decimos que podemos simplificar diciendo que un tercio de x al cubo es una antiderivada de x al cuadrado, ¿no es cierto? Acá tenemos otro ejemplo en el que f minúscula va desde menos 3 hasta más infinito. En menos 3 está cerrado
intervalo en menos 3. Y bueno, con regla de correspondencia, f de x igual a 6 por raíz de x más 3. Afirmamos que f mayúscula, que también está definido desde menos 3 a más infinito hacia los números reales, con esta regla de correspondencia dice f mayúscula de x es igual a 4 por x más 3 elevado a la 3 medios, es una primitiva de f, y en efecto lo es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primera condición es que esta f mayúscula esté definida en el mismo intervalo, ¿no? Está definida en este intervalo. Ahora esta función es derivable en este intervalo. En este caso este es un intervalo que es, digámoslo así, semiabierto, ¿no? O sea, está abierto solamente al lado derecho. Cuando trabajamos con intervalos de este tipo debemos de utilizar derivadas laterales, ¿no es cierto?, para afirmar que la función sea derivable. Entonces tenemos que calcular la derivada lateral, en este caso para esta función, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Dice f mayúscula de x es igual a 4 por x más 3 elevado a la 3 medios. Vamos a calcular la derivada de esta función, ¿no? Esto nos diría también que la función es derivable, por lo menos en los puntos donde encontremos su derivada directamente, ¿no? Recuerden que cuando trabajamos con la derivada estaríamos trabajando en un intervalo abierto, ¿no es cierto? Vamos a suponer que x está en el intervalo desde menos 3 hasta más infinito, ¿no? En ese caso la derivada de f mayúscula en x sería, bueno, podemos usar la regla de la cadena acá, ¿no es cierto? Sería 3 medios puede bajar, ¿no es cierto? Y tendríamos lo siguiente, tendríamos 4 multiplicado por 3 medios, se resta 1 y se multiplica por la derivada de lo que está dentro, ¿no es cierto? Esto es algo que ustedes deben ya manejarlo, y por lo tanto tendríamos que, haciendo las cuentas acá, simplificando acá 2, tenemos que esto nos da simplemente 6 por x más 3 elevado al 1 medio, ¿no es cierto? Que si nosotros escribimos esto, ¿qué tendríamos? Sería 6 por raíz de x más 3. Y noten que esto es válido para todo x que sea que esté en este intervalo abierto, ¿no? Que vaya desde menos 3 hasta más infinito, ¿no es cierto? En ese intervalo cumple que la derivada de f mayúscula en x coincide con f minúscula en x, ¿no es cierto? Vamos a verificar que también cuando x es igual a menos 3, perdón, cuando x es igual a menos 3 también ocurre esto, ¿no? Entonces, como decía, esta igualdad se verifica solamente en este intervalo. Vamos a verificar realmente que la derivada, en este caso por la derecha, en el punto menos 3, ¿no? Esa sería la derivada que estaríamos considerando, coincide con f de menos 3, que en este caso debería darnos 0, ¿no es cierto? O si f minúscula de menos 3, ¿no? Entonces, si calculamos esa derivada, ¿cómo sería? Sería, por definición, esto es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, ¿no es cierto?, de f mayúscula de menos 3 más h menos f mayúscula de menos 3 dividido entre h. Haciendo las cuentas que tenemos, esto es igual al límite, vamos a sustituir los valores, ¿no? Acá que tenemos
f mayúscula de menos 3 más h tendríamos que evaluar en menos 3 más h, sería 4 que multiplica a menos 3 más h más 3, todo elevado a la 3 medios, menos f en menos 3, f mayúscula en menos 3, eso me da 0, ¿no es cierto? Entonces menos 0, todo eso dividido entre h, ¿no es cierto? Cuando h tiende a 0 por derecha, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora, ¿qué tenemos acá? Podemos escribir esto así, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 por derecha, ¿de quién? Acá vamos a simplificar esto, ¿no? Sería este menos 3 con este 3 se van a cancelar y me queda h adentro elevado a la 3 medios, ¿no? Entonces sería 4h a la 3 medios dividido entre h, ¿no? Acá podemos extraer este 4 y podríamos colocar simplemente así, acá sería 4 multiplicado por el límite de cuando h tiende a 0 por derecha. Ahora h a la 3 medios entre h, eso es h a la 1 medio, ¿no es cierto? Entonces este límite claramente es igual a 0. Ahora esta derivada por derecha me da 0, que es lo mismo que f minúscula en menos 3, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿qué podemos concluir de acá, no? Entonces que f' de x, vamos a decir que es igual a f de x minúscula, en este caso, para todo x que está desde menos 3 hasta más infinito, ¿no es cierto? Entendiendo que cuando x es igual a menos 3 estamos utilizando derivada por derecha, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, ¿no? ¿Qué más? Tenemos ahí otro ejemplo, vamos a ir revisando. Notemos además que acá al hacer la cuenta de la derivada y encontrar el valor, estamos automáticamente viendo que la función f mayúscula que estábamos considerando acá es derivable en todos los puntos de este intervalo, y además su derivada coincide con f minúscula, entonces es una antiderivada, ¿no? Es la afirmación que estábamos dando, esta era correcta, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver otro ejemplo y vamos a continuar. Entonces voy a colocar entonces acá vamos a poner que esta igualdad es dada para todo x en este intervalo, ¿no? Como hace un momento lo vimos. Ahí está. Bien, entonces ahora otro ejemplo que quiero darles es el siguiente. Es un ejemplo, podría considerarse muy trivial, pero es importante, ¿no? Dice, si tuviéramos una función diferenciable, una f minúscula que va de i a r diferenciable, entonces f minúscula es antiderivada de la función derivada, de su función derivada, ¿no? O sea, es una antiderivada de f', ¿no? Recuerden que si tenemos una función diferenciable, podemos formar una nueva función considerando la derivada, ¿no es cierto? Que como es diferenciable, la derivada de esta función existe en todo el intervalo en el que se está considerando, ¿no es cierto? Entonces, primera condición para que f minúscula sea antiderivada de su derivada sería que el dominio sea el mismo, ¿no es cierto? Y es el mismo dominio. Además, ¿qué tenemos? La siguiente condición era que la función debería ser diferenciable. Es diferenciable, ¿no? Entonces tenemos dos condiciones hasta ahora. Y además dice, si yo derivo la f minúscula,
si derivo, en realidad lo que estoy obteniendo es la misma función, ¿no es cierto? Me refiero en este caso la derivada de f en x, ¿no es cierto? Ahora acá yo estoy considerando que quien hace el papel de f mayúscula es esta f minúscula, ¿no es cierto? Acá está. Esa es la f mayúscula de la definición, ¿no es cierto? Estoy derivando y estoy obteniendo que esto ocurre para todo x que está en y. Entonces cumple las tres condiciones para ser antiderivada de su derivada, ¿no es cierto? Esto va a ser importante cuando nosotros veamos integrales indefinidas que podemos conseguir a partir de esta relación entre una función y su derivada, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso. Este ejemplo aparentemente trivial es muy importante porque nos da una relación entre una función diferenciable y su derivada y su función derivada en términos de lo que acabamos de definir hace un momento, ¿no? La primitiva o antiderivada de una función. Ahora, acá estamos definiendo como una primitiva o antiderivada. ¿Podría haber más? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eso en el siguiente video y por hoy vamos a parar acá. Continuamos en el siguiente video.